Y ahora vamos a hablar de otro tema supremamente delicado, las pensiones de jubilación, porque la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional el decreto que permitía la disminución de los aportes a los fondos de pensiones y a colpensiones. Entonces, ahora no habrá reducción de aportes, sino pago pleno. ¿Con qué? Nadie sabe, pero pago pleno, y habrá que resarcir o volver a llenar el hueco que dejaron las faltas de pago durante varios meses. Doctor Oscar Iván Palacio, abogado experto en pensiones, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, muy buenos días. Muy atento a esa inquietud suya sobre el tema pensional y la emergencia económica. Este decreto 558, que fue de los primeros 5 o 6 decretos de emergencia del gobierno nacional, que tanta sorpresa causó al inicio de ellos, tiene una razón de ser. Lo que ha conocido uno por medio comunicados, escuchando emisoras, leyendo la prensa, porque raramente en Colombia las sentencias se conocen, es así. Pero además de una entrevista que hizo el presidente de la Corte ayer en el tiempo, no hay otra manera de conocer la sentencia y no sabe uno hasta cuándo. La verdad es que dice el presidente de la Corte que se cayó porque todos los temas pensionales tienen que ver con una reforma estructural del sistema pensional colombiano, y eso es función del Congreso. Entonces, cualquier cosa que se haga con pensiones es función del Congreso, no se puede hacer ni por un decreto ley de emergencia económica. Así las cosas, la parte fundamental de este decreto 558 que se cayó son de dos componentes. Primero, los meses de abril y mayo. Este tiempo, que aproximadamente son 2.500.000.000.000 de cotizaciones, porque hubo mucha gente que sí lo pagó, vuelve a lo anterior. O sea, hoy en día los colombianos que se acogieron a pagar un 3%, deben un 13%, y aproximadamente ese 13% suma por ahí 120.000 pesos, por 2 son 240.000 pesos, a cargo de los empleadores y a cargo de los trabajadores. Hoy los fondos privados de pensiones y colpensiones deberían estar cobrando con intereses de mora esos 2 meses que deben, porque la Corte dice que a nadie se le pueden regalar o rebajar, imputándole 8 semanas inconsultamente, así sea por un decreto de emergencia económica. Hoy los colombianos deben aproximadamente 2 billones por los aportes pensionales de abril y de mayo, y están causando intereses de mora. El Doctor, segundo es... Sí, no, que siga usted. El segundo tema que tocó ahí, doctor Londoño, recuerda el famoso traslado de 20.000 pensionados de pensión mínima, que todos tenían los recursos. Lo debo decir con espíritu crítico, porque no me parece que se deben de meter con la plata de los pensionados. Harta rabia que le dan los colombianos, usted en especial, lo que pasó con el Seguro Social cuando se gastaron la plata de los pensionados, nadie sabe dónde está, y creo que ahí sí tiene razón la Corte. Entonces trasladaron 20.000 pensionados del régimen programado de pensión mínima para colpensiones. Yo, con mucho juicio y pendiente de esta entrevista, leí el decreto ayer, los antecedentes, largos, y dicen, entre otras, que como cuando uno es afiliado a un fondo de pensiones, está en una fase acumulativa. Cuando es pensionado, está en una fase desacumulativa. Entonces, que por la crisis internacional, que para preservar los colombianos que están pensionados, que hay una zozobra mundial, entonces trasladan estos 20.000 pensionados para protegerlos no sé de qué. Obviamente los fondos privados han perdido este año más o menos el 10%, que hubo una recuperación en este mes, pero los afiliados son proyectos de de amplísimos años de inversión. Y a los 2 días en la Comisión Séptima de la Cámara, yo no sé por qué va a tumbar la Corte este decreto. Ya dijimos que porque eso era una competencia del Congreso que la emergencia económica no puede superar. Yo le diría a los magistrados, si son juiciosos, que este decreto debe caerse por una falsa motivación, porque una cosa dicen en el decreto y a los 2 días, sin ningún rubor público, el señor ministro de Hacienda le dice
al Congreso que esto es un préstamo para que estos 5 billones suplan la caja en estos momentos de afugias económicas, de Colpensiones y el resto de año. Ahí hay una falsedad grave en la motivación pública, además, porque eso está en las grabaciones del Congreso de la República. Así las cosas, me parece que la Procuraduría se había pronunciado. Afortunadamente ese traslado, el gobierno tuvo juicio y no se había hecho operativamente. Los 5 billones siguen en los fondos, los 20.000 pensionados siguen en los fondos no tienen problemas para surtir ese pago de esas pensiones, y el mensaje es claro: busquen plata o busquemos plata o el gobierno para esta contingencia de 100 billones, 150 billones, usted lo ha dicho, están los empréstitos, está el FOMPE, está el fondo de la pensión mínima y están 57.000 millones de reservas internacionales, pero no se metan con la plata de los pensionados. Plata de los pensionados que están en los fondos privados de pensiones, porque en Colpensiones usted y yo y todos los oyentes en la hora de la verdad saben, no hay plata. Ahí es un giro que le hace la nación mensualmente. No hay plata, hay déficit que tiene que llenar la nación. Claro. Entonces lo que hay es un vacío. Bueno, doctor Oscar Iván Palacio, pero una pregunta. ¿El decreto se dictó para aliviar la situación de los pensionados porque se supone no, el gobierno sabe que no tienen con qué pagar el valor de esas pensiones a plenitud, ese 16%, no tienen con qué, y ahora la Corte les ordena que lo paguen? ¿Cómo van a producir el dinero si no tienen con qué? La Corte dijo que el gobierno arreglara el problema porque los fondos y Colpensiones debe cobrar ese dinero a los colombianos, que suman más de 2 billones de pesos. Pues el gobierno tiene la obligación de buscar mecanismos para aliviar esa deuda que han contraído los empresarios y los trabajadores colombianos, que puede ser una especie de nómina que el gobierno cree para estos empleadores y trabajadores y supla esos 180.000, esos 200.000 pesos, esos 300.000 pesos, 400.000 que deben no menos de 3 millones de colombianos de los 9 millones de cotizantes. Es un problema que el gobierno debe resolver, pero la verdad dura es que los aportantes a pensión en Colombia hoy deben 2 meses con intereses de mora. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No tenían con qué pagar. El gobierno decretó el alivio y ahora tienen que pagar los 2 meses atrasados con intereses de mora. Está bien, está bien. ¿De dónde va a salir? Sí, diga usted. Sí, tenemos otro tema que era de su interés y de todos los oyentes. ¿Qué ha pasado con la rebaja al aporte de salud de los 2 millones de pensionados? Va de la siguiente manera: el gobierno ha cumplido, esto fue la reforma tributaria que se firmó en diciembre, aquí tiene un nombre diferente, y están así: para las personas que ganen un mínimo, que son el 50% de los pensionados de Colombia, hoy en día ya van en el 8%, en el año 21 quedarán en el 6% y en el año 22 en el 4%, y los que ganen hasta 2 salarios mínimos hoy van en el 10%, en el año 21 en el 8% y en el año 22 en el 6%. O sea, este alivio hoy de 35.000 pesos para los que tienen un mínimo, que equivale a medio mínimo, casi a medio mínimo anual, se está dando, y esto tuvo un costo de más o menos 0.8 billones de pesos. Tanta legadera durante años que no fue una cosa tan monstruosa para aliviar en algo la contingencia de los pensionados a quienes les habían quitado la mesada 14. ¡Qué horror! Bueno, doctor Oscar Iván Palacio, el tema de las pensiones es un tema al que el país le hace quite, como los toreros le tienen que hacer el quite a los toros bravos, que los embisten, y entonces se posponen las cosas, y entonces la Corte Constitucional dice que el gobierno arregle, y el gobierno no tiene con qué arreglar, y los pensionados tampoco. Esa es una situación insufrible, porque es inmanejable. Y mientras tanto, la mayoría o gran número de colombianos que ya envejecieron no tienen una pensión de jubilación, no tienen socorro ninguno. Doctor Oscar Iván Palacio, nos seguimos preguntando
que se hicieron los fondos enormes que acumularon los pensionados de Colombia en la época en que el sistema no había madurado y lo que había era aportes y aportes y aportes y no había pensionados todavía. ¿Qué pasó con ese dinero? Bueno, averígüelo Vargas, como dice por ahí el viejo adagio. Doctor Oscar Iván Palacio, gran abogado experto en pensiones de jubilación, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Con un feliz día y que con la plata de los pensionados no se metan. Muchas gracias. Con la plata de los pensionados no se metan, es el mensaje de este experto, porque los pensionados ya tienen esa calidad porque no tienen capacidad de trabajo, según se supone. Muchos la tienen, pero bueno, están pensionados, se supone que no tienen capacidad de trabajo, que no tienen horizonte, que no se metan con esa plata que es el ahorro de la vida de miles de colombianos. Oscar Iván Palacio, abogado experto en pensiones, estaba con nosotros en la hora de la verdad.